Hola, muy buenas a todos. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a nuestro programa Estrategus, conducido por mi persona, César Sabas. Y pues hoy vamos a comentar una serie de noticias interesantes que han sucedido y que son muy importantes, sobre todo pues, para los venezolanos, especialmente. Eh, como por ejemplo son el tema de las elecciones en Colombia. Y es que las elecciones en Colombia tienen digamos, una gran implicación, no solamente por el tema de la diáspora venezolana que hay en Colombia, pero también a nivel geopolítico y a nivel internacional. Colombia es un país geopolíticamente muy importante y lo vamos a ver ahora. Si nosotros vemos este mapa, nos damos cuenta en la ubicación de Colombia, que es primero y principal el único país de América del Sur que tiene salida por los dos océanos, es decir, por el Océano Pacífico y salida por el Océano Atlántico a través del Mar Caribe. Es de América Latina el único que tiene este tipo, de América del Sur es el único que tiene este tipo de salida. Todos los demás países de América Latina que tienen salida por ambos océanos se encuentran en América Central y por supuesto México, en América del Norte. De resto, todos los países de América Latina, de América del Sur, o tienen salida por el Atlántico o tienen salida por el Océano Pacífico. Colombia es el único que tiene salida por los dos océanos. Pero Colombia también tiene un detalle. Si nosotros acercamos el mapa y vemos la composición demográfica de Colombia, vemos que la costa colombiana en el Caribe está muy, muy poblada. De hecho, es muy común para nosotros los venezolanos conocer a muchísimos colombianos que provienen de esta parte, lo que es Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Y si nosotros vemos, la costa colombiana en el Pacífico está bastante despoblada. Tenemos que acercar para encontrar apenas una ciudad que está en el Océano Pacífico. Toda esta parte es una selva muy densa, muy espesa, y pues inhóspita para habitar y para construir. Solamente hay una ciudad en el Océano Pacífico, se llama Buenaventura, es un puerto, y está unido a través de una carretera al resto del país. ¿Qué nos dice esto? Colombia es un país geográficamente que mira hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, hacia el Atlántico y hacia el Caribe, pero tiene una entrada y una salida por el Pacífico. Es decir, más que un país pacífico, es un país caribeño y atlántico, pero tiene una entrada y una salida. ¿Y a quién le conviene esto? Pues ya Estados Unidos tiene su canal de Panamá, a pesar de que actualmente está, digamos, controlado por los panameños y es un país independiente, lo construyeron los americanos, tienen una fuerte influencia ahí. Los norteamericanos no están tan interesados en, digamos, los cruces bioceánicos, que ya los tienen. Pero hay una potencia que está creciendo y es ya una gran potencia y económicamente va en vías de superar a Estados Unidos, que es China. Y China tiene un proyecto que se llama el de la Ruta de la Seda, que es la construcción de una gran cantidad de infraestructura por distintos países. Estamos hablando puertos, aeropuertos, líneas férreas para llegar a sus mercados y por supuesto que estas comunicaciones estarían controladas por el gobierno chino y le permitirían a las empresas chinas transportar sus mercancías más fácilmente y de forma más eficiente y más barata para llegar a los mercados. Y digamos, si este proyecto se concreta, le daría a China una ventaja competitiva que es muy difícil que otros la puedan superar. Pero la ruta de la seda no es solamente para llegar a Europa y, digamos, Eurasia. También va para América Latina. Y un país o dos países que han entrado en la ruta de la seda es, por ejemplo, El Salvador, en donde se está construyendo un gran puerto que va a estar operado por los chinos, en el cual se descargan sus mercancías y de ahí se trasladan hasta un puerto en Honduras y de ahí salen para el Mar Caribe. ¿Qué tiene todo que ver con esto con Colombia? Que si Colombia es un país bioceánico, a los chinos también les interesa. Y desde hace un tiempo los chinos habían propuesto a Colombia construir un tren desde esta ciudad de Buenaventura, la que está en el Pacífico colombiano, que conectara a Buenaventura con Barranquilla o con Cartagena
y de ahí conectar ambos puertos, porque aquí también hay un puerto que va hacia el Caribe, y este tren sería construido por los chinos. En ese momento el gobierno colombiano puso ese proyecto en stand-by y no quiso porque también considera que es como que una forma de dejarle entrada a los chinos. Sin embargo, ya hubo elecciones en Colombia y va a haber un cambio en Colombia. Por una parte está Petro, que es un candidato chavista, que ya lo conocemos, y por otra parte está Rodolfo Hernández, que es, digamos, un outsider. Pero en todo caso, la derecha tradicional colombiana ya no va a estar gobernando en Colombia, por lo menos durante un periodo. Y quién sabe si más, dependiendo de si saben recomponerse y dependiendo de qué cambios traiga este nuevo gobierno. Así que ahora los chinos pueden tratar de ver cómo se les pueden acercar más a Colombia. Si es Petro, el presidente la tiene mucho más fácil, por supuesto, porque además que Petro va a tener toda esta retórica antiimperialista y sabemos que cuando los políticos hablan de antiimperialismo, en realidad es antiamericanismo. Entonces lo tendría mucho más fácil. Pero si es Rodolfo Hernández, también van a intentar, como no, acercarse a Colombia y tal vez tratar de construir ese tren que no han podido construir anteriormente. Y de ahí seguir sus proyectos de la ruta de la seda. Pero otro cambio que trae no solamente para el caso chino. Si nosotros vemos, tanto Petro como Hernández favorecen al chavismo en Venezuela. Petro porque es un candidato abiertamente de izquierda, pero Hernández ya ha dicho que él va a restablecer relaciones diplomáticas y consulares con el régimen de Venezuela. Con lo cual quiere decir que pase lo que pase en Colombia en esta segunda vuelta, ya hay un ganador que se llama Nicolás Maduro en Venezuela y que va a tener ahora en Colombia un gobierno, sea aliado o sea no hostil en su frontera. En todo caso, va a ser una victoria. Veámoslo como lo veamos, va a ser una victoria para el régimen de Venezuela. Pero es que si nosotros vemos el mapa, en la época en que Juan Guaidó se proclamó presidente, el contexto internacional lo favorecía. Estaba Donald Trump en Estados Unidos, había un gobierno antichavista en México, había un gobierno antichavista en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, por supuesto. Actualmente, en Chile hay un gobierno de izquierda, en Argentina un gobierno de izquierda, en Perú un gobierno de izquierda, en México un gobierno de izquierda. En Estados Unidos está la administración Biden, que no está interesada en seguir presionando al régimen de Venezuela para que caiga. De hecho, parece que todo lo contrario, como ya lo han venido demostrando. Y ahora va a haber en Colombia, sea un gobierno aliado, sea un gobierno no hostil. La mayoría de los expertos en política colombiana, yo no soy experto en política colombiana como tal, yo soy un experto en temas geopolíticos, pero digamos que los expertos, y yo los he escuchado, concuerdan de que es muy difícil para Petro ganar estas elecciones y que lo más seguro es que va a ganar el señor Hernández. Me dejo llevar por sus opiniones, que es lo más probable. Si nosotros vemos cómo quedó la votación en Colombia, pues tenemos que Petro obtuvo un 40%, Rodolfo Hernández un 28%, Federico Gutiérrez, que era el candidato de la derecha, un 23%, lógicamente que pues yo diría que casi el 100% de estos votos, y porque siempre hay que dar un margen, deberían ir ahora para Rodolfo Hernández. Con estos dos ya pues tienen, digamos, más del 50% alcanzado. Y Sergio Fajardo, que por sus declaraciones pareciera que apoya mucho más a Hernández que a Petro. Así que, bueno, lo más probable es que Petro no sea el presidente, así que creo que la opinión de estos analistas que he escuchado está bastante acertada. Lo más seguro es que va a ser el señor Rodolfo Hernández, a cual tampoco es que le tengo una gran estima por comentarios que ha dicho, como en una oportunidad de que él era admirador de un filósofo alemán llamado Adolf Hitler. Y bueno, no sé si sea por el colmo de la ignorancia o qué, pero bueno, digamos que por el trauma que tenemos con el chavismo sería preferible ensayar con Hernández que la muerte segura, que sería Petro. Pero bueno, en todo caso, lo más seguro es que va a ser este señor Rodolfo Hernández.
el que va a ser el presidente, pero él no tiene una línea dura contra el chavismo. Ya lo ha dicho por todos los medios que hay. Así que lo más seguro es que viene en Colombia un gobierno que como mínimo es no hostil al chavismo. Es decir, ahora cambia la correlación de fuerzas a nivel internacional en favor del régimen. Y eso a los que hemos militado constantemente por algún tipo de salida, de una forma realista, tendría que ser una salida no pacífica, porque el chavismo no piensa salir de forma pacífica y ya lo han dejado claro por todas las vías. Entonces, esto es una situación que nos desfavorece mucho y tenemos que estar preparados para ello. Y esto también es una lección para nosotros, porque como vemos cómo ha evolucionado el contexto desfavorablemente para nosotros, nos indica que el débil nunca debe irse a una guerra de desgaste, porque una guerra de desgaste tiende a favorecer al que tiene el poder, porque el que tiene el poder puede aguantar mucho más. Creer que a largo plazo el régimen iba a tener que negociar y que no iba a aguantar, pues eso no es posible. El que tiene el poder está mucho más cómodo, tiene más recursos, tiene más tiempo a su disposición. El débil no tiene tanto tiempo. El reloj siempre está en contra del débil. Así que el 2019-2020 había que aprovecharlo sí o sí. Escúchalo bien, Guaidó, había que aprovecharlo sí o sí, porque no hay muchas oportunidades. Y generalmente, como el mundo anda girando, tienden esos giros a favorecer al que está en el poder. Sobre todo cuando la gente empieza a cansarse, hartarse y empiezan a favorecer el status quo. ¿Y qué denominamos nosotros status quo? Las cosas tal y cual están. De nada sirve que Juan Guaidó haya sido reconocido por más de 50 países. Aún así lo hayan reconocido 100 países, 120 países si quieren. Si al final el que emite el pasaporte es Nicolás Maduro y es ese pasaporte el que reconocen todos los países. Entonces hay una cuestión que es de iure, de derecho, y otra cosa que es de facto, lo que es de hecho. Maduro siempre fue el presidente de facto, de hecho. Y cuando la gente se obstina, se cansa, hay hastío, termina por favorecer el status quo. Entonces empiezan a decir, bueno, ya vamos a reconocer las cosas como son. El presidente es Maduro. El que llamamos a Miraflores y el que está es Nicolás Maduro. Y eso es lo que ha venido pasando con esta serie de países latinoamericanos. Y es lo que está pasando, empieza a pasar también en Ucrania. Esto es una lección que tenemos que aplicar, porque digamos que las lecciones políticas que aprendimos en Venezuela no es nada más para el contexto venezolano, es que las tenemos que aplicar para la vida. Yo siento que yo perdí una gran parte de mi juventud en Venezuela haciendo política cuando debía haber hecho otras cosas, no prosperé económicamente, pero digamos que entonces aprendí políticamente y esas experiencias, digamos que las trato de poner en práctica en otros contextos. Entonces en Ucrania veo más o menos lo mismo. Una guerra de desgaste favorece al que tiene el poder. Y ya empiezan a suceder noticias como esta. La misma prensa que nos hablaba prácticamente de que la victoria de Ucrania era inevitable, a Ucrania se le dificulta el frente en el este y ya aparecen los primeros síntomas de fatiga. Y aquí te habla en este artículo de la misma fatiga occidental que ya está, digamos, cansada de pagar tanto dinero en armamento, tanto dinero en ayuda a Ucrania, y los rusos aún así siguen avanzando. Se ha ralentizado muchísimo el avance ruso, por supuesto, pero aún así siguen avanzando. Y entonces suceden cosas como esta. Acabo de bajar a comprar un paquete de arroz y ese paquete digamos, en un automercado, como aquí llaman en Francia, de proximité, es decir, digamos, de zonas, de edificios. No es un gran supermercado, sin embargo, pertenece a una cadena grande que se llama Carrefour. Generalmente lo compraba por 2,20 euros y era caro. Hoy bajo y ya no está en 2,20, está en 2,50. O sea, hay una inflación y le suben 30 céntimos así de un día para otro y yo me horrorizo y yo digo, pero esto cómo pudo haber aumentado. Ah, bueno, sí, las cosas están aumentando. Y cuando yo llego a la casa, veo que acaban de aprobar un embargo parcial al petróleo ruso aquí en la Unión Europea, lo cual ha hecho que el petróleo ahora suba
ya va por $120 el barril. Y ahora Rusia ese petróleo que no vendía a Europa, se lo va a vender a precio de descuento a China e India. Y alguien dirá, pero es que Rusia está perdiendo dinero. No, no está perdiendo dinero. Porque como el petróleo subió, ahora Rusia le dice a China y la India, yo te lo vendo un poco más barato. Pero ese poco más barato es el mismo precio de lo que lo compraba antes a Europa. Conclusión, económicamente Rusia no sale perjudicada, China e India salen beneficiadas y nosotros los europeos tenemos que pagar más porque este precio de arroz era antes del embargo, el del embargo del petróleo, antes de que el petróleo ahora subiera. Ahora los europeos tenemos que salir a ver a quién le compramos petróleo que va a ser más caro. Quiere decir que el arroz no va a bajar, más bien va a subir otra vez. Y esto lo estoy hablando como persona de a pie. La gente va a empezar a cansarse, ya se está cansando, que ve que el dineral que se le da a Ucrania no cambia la correlación de fuerza, ve que Rusia, podrán decir lo que sea, de que se ha ralentizado, sí se ha ralentizado, pero ya están a punto de tomar otra ciudad y que de paso es capital regional, que se llama Severodonetsk, están ya tomándola, ya reconocido por los mismos ucranianos. Entonces dicen, bueno, pero es que no, lo que estamos haciendo no está sirviendo de nada. Y ya estoy cansado. ¿Y qué hace el ciudadano de pie? Empieza a favorecer el status quo. Ya empiezan a llamar a Putin a pedir que libere los puertos ucranianos para poder comerciar con el trigo de Ucrania, porque si no se viene una crisis alimentaria y viene una crisis migratoria, como ya yo lo expliqué en un video de esto. Y ya empezó Draghi, empezó Scholz y empezó Macron a pedirle a Putin de que libere los puertos. Vimos como Biden ya rechazó la idea de lanzar lanzacohetes múltiples de largo alcance a Ucrania, y Ucrania lo estaba solicitando. Y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué lo rechazó? O sea, si le estaba mandando armas, ¿qué hizo que cambiarse de opinión? Pues todos estos son síntomas de fatiga. Llega un momento en que si no puedes con el poderoso, tratas de llegar a algún tipo de negociación con él. Y quienes terminan pagando las consecuencias de la fatiga son los más débiles. En este caso es Ucrania, lamentablemente. Porque a medida que se extiende la guerra, como yo lo he dicho, Putin tiene todo el tiempo de este mundo. Entonces, ¿que hay inflación? Aquí en Rusia no hay inflación de alimentos porque yo soy el que produce el trigo y yo me lo guardo para mí. Que hay inflación de petróleo, en Rusia no hay porque yo produzco el petróleo y mis aliados, por ejemplo, China tampoco tiene problemas con el petróleo, yo se lo doy a buen precio. La fatiga la empezamos a sentir nosotros y nosotros empezamos a presionar para que todo empiece a cambiar. Y lamentablemente el más débil es el que empieza a perder, digamos, su peso en las negociaciones. Y empieza a verse todo este tipo de cosas. En Venezuela ya lo vimos, ya los países empiezan a, digamos, molestarse, empiezan a cansarse y empiezan a, digamos, a llegar a reconocer de alguna u otra forma al régimen de Venezuela. En el caso de Ucrania, va la tendencia también hacia eso. Pues bueno, no podemos sacar a Putin de Ucrania, aún así se ha apoderado de territorio, se está apoderando todavía de más territorio. Vamos a tratar de desescalar el conflicto y tal vez llegar a algún tipo de tratado de paz. Y ya empiezan a haber múltiples voces que empiezan a presionar a Ucrania para que ceda territorios con tal de conseguir un alto el fuego. Entonces, la guerra, como yo lo he dicho en mis anteriores videos, la guerra de desgaste solo podía conducir a una victoria rusa, porque los rusos tienen mucho más recursos para soportar una guerra a largo plazo que los ucranianos. Hay muchos analistas que tienen programas de estrategia que ven solamente a dos soldados dispararse, un soldado ucraniano y un soldado ruso, y ellos creen que la guerra es solamente de ejércitos. Nosotros los geopolitólogos no vemos la guerra como un conflicto entre dos ejércitos. La guerra es un conflicto entre dos países que tienen ejércitos, pero hay todo un aparataje detrás. Y si ese aparataje colapsa, el ejército también va a colapsar. Si el país no puede pagar salarios, no puede producir comida, no puede exportar, no puede producir electricidad, muy importante que, por ejemplo, la central nuclear de Zaporizhia está en manos rusas, o sea, central nuclear de los ucranianos, y ahora los rusos pudieran cortar la electricidad cuando quisieran, y las centrales de producción térmica en el Donbass también están en manos rusas,
pudieran cortar la electricidad cuando quieran. Entonces son dos países que si uno colapsa, el ejército también va a colapsar. Entonces a largo plazo era inviable creer de que los rusos, teniendo mucho más recursos, iban a colapsar, teniendo en cuenta que Ucrania era la que estaba siendo más perjudicada de este conflicto. Y otra cosa que se evidenció con esta guerra, pues bueno, yo soy venezolano y vi que las sanciones económicas no pudieron hacer que colapsase un régimen mucho más débil que el de Putin, que es el régimen de Maduro. Por más que sea, Putin tiene apoyo popular y está al mando de una gran potencia, nos gusta o no. Maduro no está al mando de una gran potencia y estaba al mando de un país que sociológicamente estaba vía el colapso y estaba colapsando. Más de 4 millones de desplazados por la crisis interna. Y todo el paquete de sanciones no logró hacer de que el régimen colapsase. Así que yo traigo mi experiencia como analista y como actor que viví también todo eso. Si este paquete no logró hacer que el régimen de Venezuela colapsase, estas sanciones que ahora le van a poner a Rusia, que es un país mucho más grande, mucho más rico, mucho más poderoso, y teniendo en cuenta que Putin tiene una sólida base de apoyo popular en Rusia, menos harán que colapse el régimen ruso. Pues dicho y hecho, ya las próximas noticias que salen, incluso por ejemplo la de JP Morgan, un banco en Manhattan, es que le está diciendo a sus clientes que la economía rusa se comporta mucho mejor de lo esperado. Y aquí hay una cuestión sociológica, y esto es muy importante que lo entiendan. Hay analistas que lo ven todo desde un punto de vista demasiado matemático, y los seres humanos no somos números. Hay que hacer análisis sociológico de lo que está pasando y para ver cómo va la guerra. ¿Por qué el débil no puede soportar una guerra de desgaste y el fuerte sí? Pues en Venezuela hubo, y les comento este detalle, hubo una estrategia llamada la guarimba, que significaba que los venezolanos salíamos a la calle y trancábamos nuestra calle, y si venía la guardia o la policía, pues nos recluíamos en nuestra casa, la guardia intentaba abrir la calle y cuando se fuesen volvíamos a cerrarla. Pero la idea era impedir que cualquiera pasase, o sea, parar por completo el tráfico de las ciudades. En teoría, esto suena bien. Y yo participé en la guarimba. También participé entre los primeros que, bueno, no sé si los primeros, pero entre los que empezaron a romper la guarimba. ¿Y por qué la rompí? No porque era antipatriota, ni porque pues simple y llanamente quería pasear, ni porque traicioné a la oposición. Yo vivía con mi abuela, una señora mayor, y la medicina se le acababa. Y cuando se le acababa, pues alguien tenía que ir a la farmacia a comprarle la medicina, porque si no se moría. Y yo no quiero que mi abuela muera. Afortunadamente todavía está viva. Yo quería que el régimen cayese, pero yo consideraba que la muerte de mi abuela no iba a hacer que el régimen cayese. Y creo que tampoco era justo que mi abuela muriera por el régimen. Así que se le acababa la medicina y alguien tenía que ir a comprar la medicina. Pues tenía que ser yo el que fuese a comprar la medicina. Pero había guarimba, la calle estaba trancada. Pero no era el único que quería ir a la farmacia y no era el único que tenía que salir a la calle. Ya éramos cientos de vecinos que necesitábamos romper la guarimba porque estábamos muriéndonos, sea de hambre, sea por falta de medicina. Nos empezábamos a enfrentar con los propios vecinos que tenían la guarimba y al final ganábamos. Nos imponíamos y se rompía la guarimba. Al final nosotros mismos rompíamos la guarimba. El gobierno nunca sufrió escasez de medicina ni escasez de medicina. Hay un alto funcionario del gobierno, el número 2 del régimen, que se llama Diosdado Cabello, que vive en una zona más o menos lejana de Venezuela, perdón, de Caracas, que se llama San Antonio de los Altos. Pero él nunca utilizó las calles para ir a, digamos, el centro de Caracas. Ni tampoco sufrió la guarimba porque él se mueve en helicóptero. O sea que le veía las guarimbas desde arriba. Conclusión, el ciudadano de a pie no podía aguantar la guarimba. El régimen podía perfectamente aguantar la guarimba. Y ahí es cuando yo caigo en cuenta, y estoy hablando ya desde antes del 2014, yo caí en cuenta, pues una guerra de desgaste siempre favorece al que tiene el poder.
En Venezuela el que tiene el poder es el régimen chavista. En Ucrania el que tiene el poder es Vladimir Putin. Él es el que tiene los puertos agarrados. Mientras todos los analistas estaban diciendo, Rusia está perdiendo, Rusia está perdiendo, Rusia está perdiendo, ¿qué hacía Putin? Se apropiaba de la salida del mar a Ucrania. Y ahora esos analistas caen en cuenta que Ucrania está ahorcada y es Putin el único que tiene la posibilidad de desahorcarla. Es decir, o él aprieta y la asfixia o la libera y permite que respire. El poder lo tiene él. Conclusión, mientras todos decían que Rusia estaba perdiendo, Rusia en realidad estaba ganando. Y de paso, no ha cortado la luz eléctrica en Ucrania porque no lo ha querido, pero lo pudiese hacer perfectamente. Y con este embargo de petróleo y con las continuas amenazas de Putin de que puede cortar el gas, yo no sé quién le va a vender petróleo a Ucrania aquí en Europa. Entonces, miren la situación en la que estamos. Y otro detalle que está sucediendo en el programa pasado de Mariupol, que yo hice sobre Mariupol, yo comenté la posibilidad de que Mariupol, todo esto que está bajo este territorio ocupado por los rusos, pues, la cantidad de territorio ucraniano que está en manos de los rusos, yo comenté que la caída de Mariupol podría ser, tal vez, una especie de Stalingrado ucraniano que hiciese que los ucranianos terminasen huyendo del campo de batalla. Aquí actualmente se está produciendo la batalla en esta ciudad que se llama Severodonetsk. Ahorita voy a ampliar más. Pero si ustedes ven, este avance ruso por esta zona que se llama Popasna va amenazando con conectarse con esta otra zona roja y dejar completamente aislado no solamente Severodonetsk, perdón que amplié, no solamente Severodonetsk, sino todas estas ciudades, es decir, sería un Mariupol enorme, gigantesco. ¿Y qué es lo que está pasando lamentablemente en Severodonetsk? Que las mismas tropas ucranianas, por miedo a quedar rodeadas y, digamos, sufrir una derrota inevitable y sufrir el destino que ya sufrieron en Mariupol, han comenzado a huir y a desertar. Y pues el avance ruso por esta zona se les está haciendo mucho más fácil. Hay una sola salida de estas ciudades a través de una carretera, que es esta que tenemos acá, y que pasa justo por lado de zona rusa. Es decir, pues, todavía esta no está cortada, todavía no está en manos de los rusos, una carretera que todavía está en servicio, todavía pueden huir, porque aquí en esta zona no hay rusos, pero hay rusos en esta zona que desde aquí le pueden disparar, así que es todavía peligrosísimo huir de esta zona. Entonces, esta es la situación en la que están los ucranianos, lamentablemente, y como dije en el programa anterior de Mariupol, pareciese que la tendencia se está cumpliendo y pareciese que los mismos ucranianos están empezando a ceder territorio por miedo a caer en esta pinza, en la forma de movimiento de los rusos, que es en forma de tenaza. Vuelvo a ponerles el mapa para que ustedes vean cómo se mueven los rusos. No es este, es este. Para que vean cómo se mueven los rusos. Y si ustedes ven, hay como una especie de tenaza que empieza a cerrarse poco a poco. Y los ucranianos tienen que huir antes de que esta pinza, esta tenaza, se cierre y ellos queden lo que se llama embolsados, que es lo que pasó en Mariupol. Entonces, bueno, ya hemos tenido 2 guerras de desgaste que vemos como lamentablemente terminan. No ha terminado la guerra de Ucrania, yo lo repito. Yo no profetizo, yo no soy un adivino, yo no he hecho las cartas. Yo lo que soy es un analista y veo tendencias. Las tendencias pueden cambiar. Si mañana Putin muere y viene un sucesor, pudiera cambiar la tendencia. Si mañana Estados Unidos decide otra cosa, pudiese cambiar la tendencia. Si mañana China decide otra cosa, pudiese cambiar la tendencia. Es decir, la tendencia puede cambiar. Yo no soy un adivino, no estoy echando las cartas, pero soy un analista. Si la tendencia se mantiene, pues vamos a hacer una derrota ucraniana porque los ucranianos no podían soportar una guerra de desgaste, porque el que tenía el poder era Putin, como pasó con nosotros los venezolanos. Y esto no quiere decir que ya perdimos Venezuela de por vida, para nada. Vamos a ver cuando la tendencia vuelve a cambiar. En estos momentos la tendencia va a favor del régimen de Venezuela. Yo soy un analista serio y frío y realista. Y digo lo que la gente debe escuchar, no lo que la gente quiere escuchar. La tendencia va a favor del régimen de Venezuela. La tendencia pudiese cambiar.
pudiese cambiar. Como yo digo, yo no soy adivino, no sé cuándo va a cambiar. Es más, ni siquiera sé si va a cambiar. Pudiera cambiar, no sé cuándo va a cambiar. Pero es importante que nosotros aprendamos de estos errores para que en la próxima oportunidad sepamos de que las oportunidades son una, no son varias. Y los más débiles somos nosotros, no es el régimen. Nos tenemos que dejar de quitar esa idea, ay, el régimen está asustado, ellos van a tener que negociar. ¿Por qué van a tener que negociar si tienen el poder? El que tiene que negociar es el que está desesperado. Ellos no están desesperados, ellos tienen el poder, tienen las armas y tienen el dinero. Sí tienen el dinero. Venezuela podría estar quebrada, pero Maduro no. No para él. O sea, él siempre va a tener su avión. Diosdado no va a estar quebrado. El Eisaimi no va a estar quebrado. En los que estamos quebrados somos nosotros. Entonces, una guerra de desgaste no la podemos permitir. Para la próxima vez que haya una oportunidad, es ahora o nunca. Y si no somos nosotros, entonces ¿quién? Tenemos que ser nosotros y es ahora. Espero que hayamos aprendido la lección. Lecciones que no son solamente para Venezuela, sino como vemos, pues se replican en todas partes del mundo. Esto se llama ciencias políticas, es una ciencia inexacta, pero es una ciencia al fin. Tiene parámetros que son repetitivos y espero que aprendamos de este tipo de cosas. Muchísimas gracias y los espero para el próximo programa de Estrategos. Hasta la próxima.